Amigos, un gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. Qué bueno que nos acompañan. Hoy estaremos hablando de derechos humanos en México, 5 décadas, los avances y también los retos, así que bienvenidos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Las autoridades en su totalidad y en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos, a la que se encuentran obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo anterior quiere decir que el disfrute de los derechos humanos solo es posible en conjunto y no de manera aislada, ya que todos se encuentran estrechamente unidos. En este programa, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, titular de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicará lo que ha sucedido en 5 décadas en materia de derechos humanos en México, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Bueno, les quiero presentar a la doctora Leticia Bonifaz. Ella es directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos acompaña esta ocasión aquí en Justicia Electoral. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, Lupita. Aquí andamos. Oye, pues un tema sin duda relevante este de los derechos humanos, pero ¿en qué momento se cruza con los derechos políticos? ¿Por qué estamos hablando de derechos humanos y derechos políticos? ¿Cómo hacen esta unión? Mira, la historia es muy antigua. De la celebración de Naciones Unidas es más reciente, pero yo creo que los derechos políticos pensados desde la Revolución Francesa nacieron así como derechos civiles y políticos del hombre y del ciudadano, entendiendo que era hombre ciudadano, no mujer ciudadana, ¿no? Y hoy decimos esos derechos por los que se lucharon en la Revolución Francesa, pues era de derechos de hombres blancos con tierras, heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Privilegiados finalmente. Siguió la evolución de la lucha por los derechos y los derechos políticos están, te digo, desde 1789, pero los derechos políticos de las mujeres son a finales del siglo XIX, en donde empieza el movimiento de las sufragistas por el derecho al voto. Los derechos humanos en sí tienen como dos vertientes, los que se llaman derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que ya son creación del siglo XX, donde la Constitución mexicana fue clave para hablar de ciertos derechos, en donde podemos explicar la diferencia de manera muy simple. Al principio era la lucha contra la injerencia del Estado y era que el Estado se detuviera al respeto de la vida, de la dignidad de las personas. Y los derechos económicos, sociales y culturales implican un hacer por parte del Estado, darte salud, darte educación, darte vivienda, en fin. Entonces, en la evolución de los derechos hay como dos tipos, pero en la evolución de los derechos políticos, que sería votar y ser votado, también hay una evolución diferenciada porque los derechos originalmente nacieron como para un grupo privilegiado y después vino el voto de ciertos grupos minoritarios y el voto de las mujeres. Ahora, se habla de crisis en materia de derechos humanos. ¿Tú consideras así? ¿Crees que estamos viviendo una crisis, que todos los días nos enfrentamos a una situación de barrera, una situación de incertidumbre en materia de derechos humanos? ¿O lo que está en la Constitución se respeta, lo que está en las leyes, en las normas, sí se respeta y vamos avanzando y estamos protegidos los ciudadanos? Yo creo que depende desde qué ángulo se vea, Lupita, porque hay derechos que ejercitamos todos los días transitamos, hacemos expresión de las ideas, todos los días ejercitamos derechos fundamentales. Pero cuando se habla de derechos, de crisis de derechos, nos estamos refiriendo más cuando vemos este tema de las desapariciones forzadas, de las fosas clandestinas, de la impunidad, de gente que se hace justicia por propia mano. Ahí es a donde se ve la crisis.
Ahora, en la evolución, en los avances que hemos tenido, ¿qué es lo más importante que tú ves en estas 5 décadas, hablando y haciendo este resumen, pues este análisis de los últimos 50 años después del movimiento del 68? Ahí cambió la manera de ver las cosas con respecto a muchos temas, pero ¿qué pasa en materia de derechos humanos? Yo creo que el 68 sí fue un parteaguas, porque veníamos de un régimen autoritario. Parece mentira, López Mateos pasó a la historia de México como un presidente bueno, digámoslo así, pero su secretario de Gobernación era Díaz Ordaz y en esa época hubieron grandes conflictos de ferrocarrileros, de médicos, de maestros, de electricistas, y había como mucha contención por la vía de la fuerza. Cuando viene el movimiento estudiantil, se da como un rompimiento porque fue tan dura la represión de Tlatelolco que a partir de allí hubo como una reconsideración respecto de cierto tipo de derechos, en particular el derecho a manifestación de las ideas, el derecho de reunión y derechos políticos, que no se vieron inmediatamente cambiados, sino hasta la reforma de 1976-77. Es cuando ya López Portillo compite para la presidencia, él solo, sin ningún partido en contra, sí, y su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, convoca para esta gran reforma constitucional en materia electoral, que implicó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que dio el quiebre para que hubiera no solo representación proporcional, sino que los partidos minoritarios tuvieran un espacio en las cámaras. Ahora, ¿los derechos humanos crees que los entendemos bien los ciudadanos? ¿Crees que realmente sabemos de qué se trata? Porque hay como mucha confusión sobre esto, ¿no? Justamente por eso se creó, al menos en la Suprema Corte, la Dirección Amicardo de Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. ¿Por qué tenemos que promoverlos? Porque muchas veces, aunque estén los derechos allí, no se sabe cómo ejercitarlos y cuáles son las vías. En principio, la Constitución mexicana nació con derechos fundamentales, no solo en el 17, sino en el 57 y en el 24. Pero la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 volvió a marcar cuáles son los principios básicos contenidos en la Constitución, los principios de progresividad, de universalidad. Fundamentalmente lo que se buscó es incluso identificar a cuáles son los grupos a los que se sigue discriminando, y se generó una nueva política para entender la validez de los tratados internacionales en el ámbito interno. Eso para traducirlo a la gente, y qué bueno que existen programas como este, de decir qué son, porque a veces se llega a la simplificación de los derechos humanos existen para los delincuentes, o defienden delincuentes los que trabajan en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que más se le pega a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que más repite la gente? No nos interesan los derechos humanos porque lo único que hacen es ayudar a los delincuentes. Eso. Así es, una cosa es garantizar que en un juicio existe el debido proceso y que se haya llevado un proceso de la mejor manera, sin tortura, sin intimidación, y otra, que no se piense que los derechos humanos son de todas y todos, y que particularmente quien más gana en el esquema de derechos humanos es aquel que tiene una desventaja por tener una discapacidad, por ser mujer, por ser migrante, por pertenecer a la comunidad LGBTI, por ser menor de edad, por ser adulto mayor. Entonces sí tenemos que diferenciar, porque no siempre imaginamos que los derechos estaban dados como en una tabla rasa de iguales para todos, sin considerar que las diferencias se tienen que marcar, porque esas diferencias necesitan fortalecerse para la igualdad. Ahora, los derechos político-electorales, los derechos humanos, ¿cuáles son? ¿Votar y ser votado, nada más? ¿O qué otros derechos tienen los ciudadanos? Pues está tu derecho, el fundamental es el derecho a votar y ser votado, pero el formar una asociación política, el formar un partido político, el defenderte si hay alguna afectación a tus derechos, para eso está aquí en el Tribunal Electoral el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Hay formas de pensar que la manifestación de las ideas, que la agrupación en partidos políticos, en asociaciones, pues todo es una forma de ejercicio de los derechos políticos. Ahora, dentro de los avances que se han tenido dentro de este recorrido desde el 68, ¿crees que lo más relevante se hizo después del 2011 o hemos ido avanzando poco a poco?
Hemos ido avanzando y hay derechos que se consagraron en la Constitución casi desde 1917, pero que se impulsaron mucho después como realidades. Muchas personas distinguimos entre el derecho en el papel y el derecho en acción. El derecho vivo con el derecho nada más ahí como enunciado. Como letra, ¿no? Como letra, y letra muerta. Entonces, ¿cómo le das vida a esos derechos? Entonces, muchos de los derechos políticos se pudieron ejercer hasta los años 70. En el caso del voto de la mujer, pues es 1953. En el caso de derechos así pensados para personas con discapacidad o derechos de niñas, niños y adolescentes diferenciados o derechos de migrantes o derechos de comunidad LGBTI, son mucho más recientes. El movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales nació en Estados Unidos en el 69. Antes no había un movimiento como tal y había invisibilización de las personas sin derechos. Entonces, si nosotros imaginamos qué pasó, te pongo el ejemplo de los derechos que tienen que ver con la mujer. Nacimos prácticamente en 1917 como nación sin ninguna diputada constituyente. No obstante, que había habido ya un Congreso feminista en 1916 en Yucatán, el Congreso de Querétaro no tuvo ninguna mujer. Y de allí se pidió el derecho al voto en las primeras elecciones, no fue posible. Después vino elecciones municipales con candidatas mujeres, voto femenino en Chiapas, en San Luis Potosí y en Yucatán. Después esto se acabó de nuevo y viene hasta Miguel Alemán, que ya da derechos políticos a las mujeres. Después viene a nivel municipal, después el reconocimiento de Ruiz Cortines. Eso en materia de derechos políticos. Pero el reconocimiento de el varón y la mujer son iguales ante la ley es una reforma de 1974. Y después de eso, el artículo constitucional que dice toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Eran derechos para las mujeres que nunca habían sido pensados, imaginados siquiera. Y esto es 1974. Ahora nos falta del 74 en adelante, pero si te parece bien, hacemos una pausa y regresamos. Así que la invitación, como siempre, para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Regresamos. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y bueno, doctora, quedabas en este año del 78, ¿qué pasa después? ¿Evolucionamos? Hace unos momentos decías, bueno, sí falta pues por hacer en algunas áreas, pero ¿qué tanto hemos avanzado al 2018? Yo sí creo que el 68 marcó un hito. Justamente en la Olimpiada del 68, que estamos celebrando los 50 años, ya ves presencia de mujeres, la decisión de que fuera Enriqueta Basilio la primera mujer en encender la flama olímpica, el hecho de que hayamos tenido 2 mujeres medallistas, incluso Pilar Roldán, que tenía un marido que le quedaba cuidando a los niños mientras ella se iba a practicar esgrima. Eso lo decimos ahora y es normal, pero estamos en el 68. ¿no? Antes era muy difícil pensar eso, ¿no? Exacto. Entonces, en el 74 se organiza en México para el 1975 el Año Internacional de la Mujer y es a donde te dijo que volvemos a poner muchos derechos en el papel, que se cambia el Código Civil, se cambian los códigos de procedimientos civiles, todo lo que implicara una
diferencia de trato entre hombres y mujeres. En cierto tiempo, por ejemplo, la mujer tenía que tener el permiso del marido para contratar, la ley federal de trabajo también tenía algunos espacios de discriminación, la ley agraria también. Entonces, todo eso se hizo en el 74. Suena como increíble, ¿eh? Claro. Sí. Y parecía que ya habíamos dado el salto, pero del dicho al hecho, o sea, de que se haya plasmado a que realmente haya sucedido, hubo muchas cuestiones que siguieron siendo obstáculos por desigualdades estructurales que no reconocíamos. Cuando vienen ya más recientemente todas estas tragedias como la de Ciudad Juárez, con tantas mujeres que perdieron la vida, viene ya desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que se revise esta sentencia que se conoce como campo algodonero, la obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, ¿por qué cambia? Y eso también aplica al Tribunal Electoral. ¿Por qué es diferente? Porque una cosa es que tú digas, esto dice la ley, a otra que como juzgador pongas los ojos y hagas la diferenciación reconociendo esas desigualdades estructurales en relación a mujeres, a niñas, niños y adolescentes, a personas mayores, a migrantes, a personas con discapacidad, a personas LGBTI. Déjame preguntarte algo. En el caso de juzgar con perspectiva de género, después mucho se mencionó qué barbaridad, por qué las mujeres tienen que ser juzgadas de manera diferente. ¿Hay algún beneficio? No significa que las mujeres sean juzgadas de manera diferente. La perspectiva de género significa que ante una norma, la que sea, del tipo constitucional, civil, mercantil, laboral, agraria, la que sea, o electoral, si tú encuentras que hay estructuralmente cierta desventaja para el hombre o por la mujer o para la mujer por estereotipos y prejuicios, entonces tú como juez puedes hacer una compensación. A veces el perjudicado es el hombre. Por ejemplo, recientemente la Corte resolvió que los hombres también tienen derecho a guardería. ¿Por qué? Porque la norma en los 70 estaba pensada para las mujeres, porque las mujeres trabajaban y dejaban a sus hijos en la guardería. Hoy hay hombres que están siendo responsables del cuidado del hogar y en los niños y que tienen la necesidad de llevar al hijo a la guardería. Pues no tenían el derecho en la ley del Seguro Social porque la ley había sido pensada para las mujeres. O el viudo. Sí. El viudo casi siempre está en una situación de desventaja respecto de la mujer, porque el viudo que fue proveedor deja de ser proveedor y entonces este rol nuevo que tiene que jugar de recibir en lugar de dar no estaba previsto en las normas. El viudo tenía menos derechos que la viuda. Entonces igualas con perspectiva de género y no estás beneficiando a mujeres, estás beneficiando a quien por los estereotipos y los prejuicios está tratado de manera injusta. ¿Nos han beneficiado los derechos humanos a los ciudadanos de la misma forma, hombres y mujeres? Los derechos humanos están pensados para todos porque todos tenemos la misma dignidad humana. Es decir, no hay personas que puedas restringir un derecho por su color de piel, restringir un derecho por su estado civil, restringir derecho por preferencias sexuales, por su situación en cuanto a país que está migrando por el país, etcétera, etcétera. Entonces, todos en algún momento estamos en alguna de estas categorías y hay quienes sufrimos más discriminación porque culturalmente ha sido este trato diferenciado. Pero puede sufrir un hombre afrodescendiente de la costa de Guerrero discriminación por su color de piel y porque había estado invisibilizado, por ejemplo. O puede una persona con discapacidad tener discriminación también, o una persona por preferencia sexual o por lo que sea, ¿no? Ahora, en el caso de los tribunales electorales, ¿qué pasa con los casos que se han resuelto? ¿Qué pasa con algunos temas que se han considerado emblemáticos? Pues también para las mujeres, ¿no? Y algunos para los hombres. ¿Cómo ves tú el trabajo que se ha hecho desde espacios como esto? A mí se me hace que el Tribunal Electoral tiene ya una larga historia de reconocimiento de derechos fundamentales, tanto respecto de las personas indígenas, tenemos un caso ya antiguo de Tlacolulita en Oaxaca, pero hay otros en donde los temas indígenas el Tribunal Electoral los tomó muy en serio
por la falta de representación o por la discriminación para el acceso a candidaturas. Allí el Tribunal Electoral tiene precedentes muy importantes y también los tiene respecto de la paridad y antes las cuotas de género, sobre todo porque cuando se ponía la regla se buscaba la manera de violarla. Por eso existieron las Juanitas, por eso existieron fenómenos en donde se tuvo que poner si la candidata es mujer, la suplente también tiene que ser mujer, porque si no se hacían los intercambios. Yo creo que los pasos que ha dado el Tribunal Electoral en materia de paridad, de representación política, de espacio para las personas indígenas es verdaderamente invaluable. ¿Qué nos falta por hacer en materia de derechos humanos? ¿Hasta dónde hemos llegado en este 2018? ¿Qué dirías que es lo más relevante, pero todavía el camino que tenemos que recorrer? Yo creo que primero es conocer los derechos y segundo, estar conscientes de que a veces discriminamos. Ahí está la encuesta que recientemente trabajó CONAPRED, que sigue siendo en México la primera razón por la que discriminamos el color de piel, cuando pues la mayoría somos morenitos. Hasta ahora no hemos podido acabar con eso. Muchos prejuicios en relación, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar, muchos prejuicios en relación a los jóvenes que tienen un tatuaje, muchos prejuicios en relación a mujeres que tienen que trabajar de noche, en fin. Es como que no estamos totalmente conscientes de que estamos a veces llenos de prejuicios y que en estos prejuicios hacemos distinciones que impactan a los derechos humanos. Ahora, violentamos los derechos de los demás, nosotros mismos, y cómo se protegen, cómo se puede proteger esas personas o esas minorías precisamente a través de estos temas de derechos humanos. Yo siento que la discriminación sí puede venir de igual a igual, cuando se discrimina entre particulares, pero lo que está más protegido y tutelado es que las instancias gubernamentales tengan que hacer, por un lado, políticas públicas que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos y que te garanticen todas las condiciones de igualdad, por un lado. Por el otro lado, también estaría la posibilidad de que hagas denuncias por discriminación, por ejemplo en CONAPRED, o quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos, o cuestiones ya jurisdiccionales de las que conocen los tribunales ordinarios del país, los tribunales de la Justicia Federal mediante el amparo, o la Suprema Corte o el Tribunal Electoral. Derechos humanos y derechos políticos, ¿ha habido una evolución también a la par? ¿Crees que esto sea así? ¿Crees que estemos mejor? Yo creo que sí, definitivamente. No solo podemos manifestarnos, asociarnos, presentar candidaturas, y ya nadie te va a decir que tienes restricción porque y te ponga cualquiera de las que llamamos categorías sospechosas. Sí. En muchas ocasiones, estas mujeres de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero que no pudieron ser candidatas, pues vienen al tribunal y se les garantiza, o triunfaron y les pide que se renuncie, y vienen al tribunal y se les garantiza el derecho. ¿Sí se imparte justicia? ¿Sí claro hay justicia que sí, para pero por todos? supuesto. El tema es que todas y todos sepan cuáles son sus derechos para poder ejercerlos, porque la premisa básica para ejercer un derecho es que antes lo hayas conocido. Si no sabes ni qué derechos tienes, y eso sucede con mucha frecuencia, pues ¿cómo los vas a ejercitar? Esa es nuestra tarea. Oye, ¿qué tanto se ha avanzado en la promoción? ¿Qué tanto se ha avanzado en la difusión, en que la gente sepa realmente cuáles son los derechos que tiene, y en este caso los derechos humanos? Pues mira, yo creo que lo que necesitamos es, y ese es el objetivo, cubrir toda la República, porque muchas veces nosotros pensamos que todo lo que sucede en la Ciudad de México como capital de la República es lo que está pasando en todas partes en el país. Entonces muchas veces sí tienes que ir directo a comunidades indígenas del sur del país o de Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, para hablar de estos derechos, tanto políticos como económicos, sociales, culturales, y también tienes que tener como una presencia en toda la República para que se vea que no puede un derecho restringirse en función de si vives en la capital o vives en otro lugar del interior de la República. Bueno, pues ahí está el reto entonces. Doctora, muchas gracias, como siempre. Gracias, Lupita. Un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de las actividades más importantes del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación. Nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, por medio de la cual se validó el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que declaró la validez de la elección y la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las resoluciones emitidas por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que declararon infundados los juicios de inconformidad partidista presentados por Eufrosina Cruz Mendoza, Ernesto Javier Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle Mauri, para controvertir su expulsión del citado partido político, y ordenó su devolución a dicho órgano para que emita nuevas resoluciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la resolución emitida por la Sala Regional Especializada, por medio de la cual determinó que las expresiones realizadas por Ricardo Anaya Cortés durante el tercer debate presidencial y en un evento público en contra de José María Riobó Martín fueron propaganda calumniosa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invita al público en general a conocer las nuevas instalaciones del Centro de Documentación María Lavalle Urbina, ubicado en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. En su nueva ubicación, en la Sala Superior, ofrece instalaciones incluyentes y accesibles para personas con discapacidad motriz y servicios de traducción, adaptación e impresión de textos en lenguaje braille, lectura automatizada por voz y asistencia de lectura con formatos para personas con alguna discapacidad visual. El Centro de Documentación María Lavalle Urbina de la Sala Superior contribuye a la difusión de la justicia electoral como base de la consolidación democrática mexicana al contener el catálogo de la editorial del Tribunal Electoral y de otros fondos editoriales que suman 43,000 ejemplares.